Hola a todos, bienvenidos a F-Agro Punto de Encuentro. Soy Mercedes Salas y este es el lugar que F-Agro ha colocado en el mapa podcast si te interesan las cosas del comer desde todos los puntos de vista de la cadena agroalimentaria. El sitio para debatir desde la sensatez, compartir puntos de vista y trabajar juntos por un sistema alimentario sostenible. Si quieres participar, comentarnos tus impresiones o proponernos temas, puedes escribirnos a redacción@fagro.com y estaremos encantados de escucharte. Hoy volvemos a nuestras conversaciones sin prisa para conocer de cerca a los protagonistas del sector y volvemos a la pesca. Me alegra y estoy encantada de presentar a nuestro invitado, Iván López, nuevo presidente de la Coalición Mundial de Asociaciones Pesqueras, la ISFA, en sus siglas en inglés, un gran conocedor de la pesca internacional y nacional. Iván, gracias por venir a nuestro punto de encuentro. Gracias por traerme aquí a vuestra casa. Iván es de Vigo, tiene más de 25 años de experiencia en el sector y además de presidir la Coalición Mundial de Pescadores tiene otros muchos sombreros. Es director general de la empresa bacaladera Áncora, presidente del Consejo Asesor Consultivo de Pesca de Larga Distancia de la Unión Europea, también preside la Alianza Europea de Pesca de Fondo, también la Asociación Nacional de Bacaladeros Agarba y es vicepresidente de la Patronal Española de Armadores de Pesca. Pues lo dicho, una suerte que entre tantas tareas hayas hecho hueco, hayas venido a Madrid y hayas venido aquí al estudio de la agencia EFE en Madrid. Bueno, al final, todas estas cosas lo que permiten es disfrutar de momentos como este. Muchas gracias. Iván, vamos a empezar, no sé por dónde empezar, si por Galicia, por la parte internacional. ¿Cómo llegas tú al mundo de la pesca? ¿Cuándo te subes por primera vez a un barco, por decirlo de alguna manera? Bueno, yo ante todo, como decimos en Galicia, los que valen a la mar y los que no valen en tierra, y yo me quedé en tierra, así que yo no he subido a un barco de pesca, bueno, muchas veces sí lo he hecho, pero en puerto no he estado embarcado. Mi padre también se dedicó a esto del sector y yo recuerdo que cuando acabamos la universidad tuve una conversación con él y la típica, ¿no? ¿A qué te vas a dedicar, hijo mío? Y yo lo que dije es, papá, a lo único que estoy seguro es que a la pesca no. Y un mes después estaba trabajando en Argentina en una empresa pesquera y ya van 25 años, así que esto es así, ¿no? Una vez que también te metes, yo creo que la pesca, como casi todo el sector primario, sobre todo en los tiempos en los que vivimos, es un trabajo pasional. Y o te gusta y te engancha o no te gusta y lo dejas. Y bueno, llevo 25 años, así que creo que estoy bastante enganchado. Pues fue así, empecé trabajando con una entonces subsidiaria de Puerto de Celeiro. Por eso siempre que estoy en Celeiro, y tú me has escuchado alguna vez, digo que estoy en casa, porque ellos son los culpables para bien o para mal de esto. Y me fui allí un poco a la aventura. Yo había estado estudiando en Bruselas, quería trabajar en español, pero no en España, quería probar un poco, tenía 25 años y me fui a Argentina, allí a Puerto de Celeiro, Patagonia en Celeiro se llamaba la empresa. Y allí empecé y fui encadenando. Luego estuve también en Namibia y ya de vuelta a Europa, también el procesado, y ya después, desde hace 20 años, en 19, en el bacalao. Así que fue todo, bueno, un poquito sin planificación, pero vamos, con toda la intención del mundo ahora. Pues del bacalao te quería preguntar, para que nuestros oyentes conozcan un poco más, ¿cómo es la flota bacaladera española hoy en día? Porque es una flota, una especie muy tradicional de España, pero ahora hay poquitos barcos. Sí. Cuéntanos un poco cómo es ese sector y cómo es tu empresa. Bueno, sí, ante todo eso, yo siempre digo que tengo muchos sombreros, pero lo que realmente hago es que soy gestor de una empresa pesquera y es como se mantiene el contacto con la realidad también y con los tripulantes y con muchos problemas, ¿no? Y bueno, efectivamente, la flota bacaladera española es un ejemplo de muchas cosas, ¿no? Sobre todo, si hablamos de la consolidación en la Unión Europea, por la entrada, etcétera, aquí hay un ejemplo muy bueno. Cuando se entra en España había casi 200 bacaladeros, o barcos que pescaban bacalao. No todos pescaban bacalao el 100% del tiempo. Ahora quedamos cuatro en cuatro empresas. La empresa está todo muy dimensionada a las cuotas, incluso en estos tiempos en que las cuotas están cayendo, porque en Noruega las cosas no van tan bien como quisiéramos. Ya hablaremos más adelante quizás de esto, pero hablo de biológicamente. Y entonces hay una presión sobre el bacalao y se han convertido, se sale una consolidación, es un buen ejemplo de cómo funcionan las ITQs,
Yo sé que la gente habla mucho de barcos hoy en día. Yo sigo diciendo que, como gestor que soy, que a mí lo que me importa son las cuotas. Es decir, tener barcos y no tener cuotas, al final lo que genera es mucha frustración. Y además, en un momento donde tenemos problemas de inversión, tenemos problemas de gente, de recursos humanos titulados, seamos realistas, ¿no? En lo que ahí tenemos que adaptar mucho a la flota. Yo creo que en ese sentido la flota bacalera lo ha hecho. Pero también es un ejemplo de las dificultades que tienes, aunque estés dimensionado. Uno de nuestros asociados hace poco quería construir un barco, o nosotros cuando metimos el último, y tienes que andar buscando capacidad por el mercado cuando realmente tú estás cambiando un barco por otro y tienes unas cuotas que no vas a poder pescar más, con lo cual yo creo que también es un ejemplo donde España debe empezar a ver que en algunas cosas la capacidad, es decir, esto para los neófitos es el tonelaje del buque, que es más bien volumen que peso, que es otra historia, pero eso ya es para nota, y la potencia del barco, que es verdad que hizo mucha falta controlarlo en el pasado, y a lo mejor en algunos sectores de flota todavía es un problema por dimensión de la flota, no por otra cosa. En otros, como el bacalero, no lo es, y yo creo que ahí también habría que ser un poco más consciente, porque puede ser una limitación para la modernización definitiva de la flota, ¿no? Ahora mismo hay 4 barcos, es relativamente moderna, el barco más antiguo tiene unos 40 años, unos 88, sí, 35 o 37, bueno... No es una flota antigua comparada con otros, 2005, 2010 y 2015 creo que son los barcos así de memoria, pero bueno, hay que estar siempre atentos para poder modernizarlos. Y luego es una flota que se pelea mucho en los mares bravos, ¿no? Porque estamos en Noruega al norte, cerca del polo siempre, y en Canadá, donde, bueno, conocidos por sus tormentas. O sea que es una flota pues preparada para pelear con los elementos. Sí. Antes de seguir con las preguntas, aquí en FARO nos gusta aclarar que a lo mejor te parece muy básico lo que voy a decir, pero a todos los oyentes no tienen el mismo conocimiento. No. Cuando hablas de capacidad hay que recordar, y tú me precisas si equivoco, que en la Unión Europea, con la política pesquera común, cuando entra un barco sale otro, o cuando entra capacidad sale otra. Ese es el principio por el que estás ahora pidiendo una reforma. Efectivamente, más que, pues mira, quizás lo que pediríamos es que nos apliquen que cuando entra un barco salga un barco entre otro, y que nos den un poco de libertad para el tamaño del barco, porque los barcos más modernos tienen más sitio para los tripulantes, para la seguridad, etcétera, entonces tienden a ser un poquito más grandes, ¿no? Como los coches, que también son más grandes ahora que antes. Lo que pasa es que esto se mide en 2 conceptos. Uno es la potencia es en caballos, es decir, tú no puedes aumentar de caballaje, lo cual es verdad que tiene su incidencia en el arrastre, pero no en otros artes. Y luego la capacidad del barco. La capacidad del barco se mide en tonelaje, que no viene de toneladas, que si no viene de toneles, y era la cantidad de toneles que un barco podía llevar. O sea que esto ya te lleva a qué año estamos hablando. Pero sigue siendo una unidad de medida en el mar para barcos pesqueros y mercantes, y eso es lo que nos mide. Que, bueno, yo llevo 25 años y empiezo a entender lo que es un tonelaje. Me dices toneles y barcos, bueno, suena muy literario eso, ¿eh? Sí, literalmente era el cubicaje de los espacios donde podías llevar un tonel sin que se cayese en una tormenta, o sea que estamos hablando de tiempos muy antiguos, creo que eso son las partes. Por ejemplo, en Noruega, para que nos hagamos un ejemplo de otra legislación, se utiliza el caballaje, pero del barco solo se utiliza el volumen de la bodega. Es decir, tú puedes hacer el barco todo lo grande que quieras, lo que importa es el tamaño de la bodega. Y eso, pues al final tiene más sentido. Tengo una larga lista de preguntas. Sé que Noruega está en el corazón de tus inquietudes, pero voy a empezar por otro tema que tenía. Por tu nombramiento como presidente de esta coalición, una coalición mundial que une a pescadores de 24 países de todos los continentes. Cuéntanos un poco más cómo funciona, qué persigue esa organización y qué intereses hay, porque habrá intereses muy diversos en ese grupo de pescadores. Bueno, ICFA nace mucho antes de que entrase CEPESCA en ella, pero nace sobre todo para responder a la necesidad de tener una voz en Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues porque hay muchos tratados, hay muchos desarrollos legislativos. El tratado que acaba de ratificar España, por ejemplo, la de las áreas más allá de la biodiversidad en las áreas más allá de la jurisdicción nacional, o sea, en aguas internacionales. Todo esto se debate en Naciones Unidas, son procesos muy largos y bueno, pues en aquel momento
Empezaban a entrar las ONGs a tener su espacio, lo cual está muy bien. De hecho, nosotros somos una ONG, estamos reconocidos como tal en la Unión Europea, en las Naciones Unidas, y estamos acreditados para participar en esos procesos. Y ese es el principio. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a juntar países y empiezas a tener muchos problemas en común, pues intentas también buscar algunas soluciones o puesta en común de ellas, ¿no? Y ahora mismo, pues ICFA es una colección de 24 países, cubre casi todo el espectro geográfico mundial. Tenemos gente de Oceanía, está Australia, está Nueva Zelanda, está casi toda Sudamérica, está casi toda Europa, está Estados Unidos, Canadá. En África solo está de momento Marruecos, que no es poco, pero bueno, queremos que crezca un poquito más. Y lo que hacemos es, nos reunimos mucho, sobre todo en torno a la FAO, que es un poco también nuestro mayor punto de interacción, porque claro, la FAO se dedica a la comida y entre ello a la pesca. Y tenemos unas reuniones anuales nuevamente en Roma en las que interactuamos mucho entre nosotros y con la FAO. Y eso genera un debate y de ahí van saliendo proyectos para hacer cada año. Pues por ejemplo este año hemos decidido colaborar mucho en comunicar qué pasa con el arrastre a nivel mundial, qué pasa con las áreas marinas protegidas, qué pasa con el CO2 y las emisiones. Y muy importante, qué pasa con la seguridad alimentaria y con la nutrición. Hemos decidido coger esos 5 temas y entonces trabajamos todos. Son temas que todos le dedicamos mucho tiempo, cada vez más, y hemos decidido pues ponernos en común y ir coordinando ejercicios, ¿no? Pronto habrá, por ejemplo, una buena noticia en temas de nutrición, que los australianos están liderando eso y saldrá algo muy interesante, y luego todos lo utilizaremos, ¿no? Pero también contribuimos. Entonces, bueno, es una manera de coordinarnos a nivel internacional y sobre todo tener una conciencia de que nuestros problemas muchas veces, aunque los sufrimos en casa, porque la pesca es algo que se gestiona todavía a nivel nacional, ¿no? Incluso en Europa, los problemas vienen de fuera y de otros sitios, y debe ser ahí donde los peleemos. Entonces, bueno, es esto. También hay gente que dice que es un poco de terapia de grupo, ¿no? Que nos sentamos allí en torno a una mesa y nos contamos nuestras penas. Pero yo creo que es muy importante, y sobre todo es muy importante para poner en común a personas, porque se habla mucho de organizaciones y todo esto parece todo muy misterioso, pero al final la pesca es como todo, en pequeñito, somos muy pequeñitos, al final nos conocemos todos como un pueblo, pero lo importante son las personas, ¿no? Y creo que las personas que van estando pues en diferentes organizaciones y demás y que se involucran en esto, que tengamos un contacto directo, que nos conozcamos, que podamos tirar del teléfono o del Teams o de lo que sea para ponernos al día y oye, tengo este problema aquí, tú ya lo has tenido, ¿cómo lo has hecho? Y nos aconsejamos unos a otros. Eso es algo que lo damos un poquito por hecho, incluso nosotros mismos, pero que tiene un valor incalculable. Se trata a lo mejor de proteger la pesca, no pelear, pero proteger frente a otras actividades económicas. Frente a muchas cosas, ¿no? Hoy en día tenemos un frente legislativo muy importante. Yo soy de los que dice que la sociedad democráticamente puede decidir lo que quiera, pero tiene que estar informado. Lo que no se puede es tirar de populismo de un lado o del otro, porque populismo hay por todos los lados, o se puede tirar de chascarrillo casi, ¿no? Que esto son lo que son los tweets. Lo que hay es que tener un conocimiento profundo, entender también las necesidades de la sociedad. Yo creo que, por ejemplo, más que enfrentarnos a un sector al otro, es decir, oiga, nosotros somos parte de la cadena alimentaria. Si uno se lee todas las recomendaciones, cada vez hay más recomendación de consumir pescado. Lo que no puedes estar es replicando ya misa. Es decir, tú no puedes decir, consuma más pescado, pero pesquen menos. Porque la agricultura, a la que no tenemos ningún problema, también tiene un impacto. Y tal como van las cosas, le caerá el impacto social dentro de 10 años. Entonces tenemos otro problema. Lo que hay que hacer es tener una visión global, y eso es lo que queremos. Es decir, oiga, mírenlo todo, decidamos qué queremos comer y asumamos, como con cualquier producción, y yo soy el primero en decirlo, que tenemos un impacto en la naturaleza. Claro que sí, pues como una vivienda, como un coche o como un campo de tomates, que están muy ricos y que es lo que más me gusta a mí del campo. Pero hay que tener un impacto, y ese impacto tiene que ser proporcionado y tiene que ser aceptado. Es decir, lo que no podemos es estar escandalizándonos porque la mejor comida, la mejor proteína, la superproteína más interesante para la salud humana tenga un impacto en su producción. Que eso también hay que ver cómo, porque también hay que decirlo, somos los últimos cazadores. O sea, nosotros hay que decir, nosotros nos dedicamos a vivir de la naturaleza salvaje, de poblaciones salvajes de peces, y eso también tiene sus ventajas, ¿no? Porque no estamos
haciendo un monocultivo de una sola especie o de 5, que es como pasa en la agricultura o en la agricultura. Aquí trabajamos en lo salvaje y eso, bueno, pues tiene también sus cosas. Y todo esto hay que explicarlo. Y yo creo que, como lo cree Javier Garat, que también es un viejo conocido de este programa, o mucha otra gente que era mi predecesor, creo que nosotros como industria tenemos que asumir que no hemos sabido explicar esto. Yo no me gusta echar la culpa a los demás. Es decir, los medios de comunicación informan de lo que se les da y nosotros hemos dado muy poquito. Y aún seguimos siendo bastante cabezones en ese sentido. Yo sé que tú te has subido a un barco y que lo has visto desde cerca, pero tú sabes lo mucho que te ha costado llegar a ese momento, porque lo llevas pidiendo mucho tiempo. Y yo creo que esas cosas también a nivel de ICFA tenemos que empezar a decir que no hay que tener miedo, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poquito, al final no deja de ser tan diferente de una junta de vecinos, pero hablando de pescado en vez de la escalera y a nivel internacional en vez de dentro del bloque, ¿no? Fíjate, lo de la junta de vecinos se ha dicho ya en otros podcasts de pesca y hablando de organizaciones regionales de pesca. O sea que a internacional lo de la imagen de los vecinos, ahí está. Sí, sí. Es que al final nos conocemos todos y hay una sensación muy grande de vecinos. Que nos conozcamos no quiere decir que nos llevemos todos bien, igual que los vecinos, por eso a lo mejor nos parecemos un poco Aquí no hay quien viva. Sí, antes de seguir quería hacer un inciso, explicarme que te había preguntado de los sectores, sobre todo por algunos informes y de ahí paso a otro sombrero tuyo, al de la Unión Europea. Habéis hecho informes y peticiones y puestas en común sobre el impacto de la minería sí. en los caladeros, con lo cual también de ahí hay una movilización ambiental en cierta manera, protegiendo lo vuestro, ¿no? Bueno, nosotros, yo presido también un consejo consultivo, lo digo porque eso la gente a lo mejor no lo sabe lo que es, y es básicamente, ahí hay ONGs y industria. Y yo he sido reelegido 3 veces unánimemente y con muchas de las ONGs que debato públicamente, vehementemente a veces, porque yo lo soy un poco, también luego te dan su confianza para seguir presidiendo un órgano donde hacemos una apuesta en común de problemas. Y eso también hay que decirlo, ¿no? Yo no me gustan los enemigos jurados a muerte, tengo buenos amigos en el lado de las ONGs y respeto muchísimo el trabajo de la gente que se dedica a ello, porque también lo hacen por pasión. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo y no quiere decir que no estemos dispuestos a discutir con la misma pasión de diferentes puntos de vista. Pero yo creo que el respeto es fundamental. No siempre lo hay por la parte nuestra, desde luego también no siempre lo hay por la otra parte, y lo hemos sufrido mucho. Pero bueno, hay que quedarse con lo bueno. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un punto de encuentro muy grande, ¿no? Yo siempre digo que realmente con las ONGs fuera de la huella pesquera tenemos que tener un entendimiento total, porque el problema es simplemente que ellos acepten que hay una huella pesquera en la que se produce comida, igual que hay campos de cultivo en medio de la naturaleza, es decir, esto es así. Entonces, la minería submarina nos preocupa mucho a todos porque no está suficientemente testada. Y yo me dedico al arrastre, soy gestionador de un arrastrero. Pero creo que en ese sentido, se han hecho muchos modelajes, muchas cosas, pero no se ha visto realmente lo que puede ser, ¿no? Y lo que preocupa mucho es el removimiento industrializado, que también lo hay en la pesca, los recursos de industrializado, pero deslocalizado y en sitios donde no ha habido ningún impacto. Y esta es la gran clave de los fondos. Y que eso se largue hacia arriba y demás. Bueno, es un proceso complicado y nos preocupa mucho sobre todo la contaminación que pueda haber, porque en el mar la contaminación, cualquier cosa que levante, se mueve mucho más que en la atmósfera. Por ejemplo, hay residuos de la acuicultura noruega que llega a las costas de Canadá, porque las corrientes lo llevan. Entonces, esto hay que verlo bien y tener mucho cuidado. Y segundo, hay otro tema que también nos preocupa, que es, pues hay esta carrera por buscar recursos debajo del mar y no tanto por reciclar lo que tenemos arriba. Y esto lo decimos porque nosotros sabemos una cosa, que es que el 80% de la basura que llega al mar viene de tierra. Y yo creo que es un poco más también, pero vamos a dejar el número del 80%. Y esto requiere de mucho trabajo en el reciclaje y la economía circular de verdad, y yo creo que eso hay que verlo de verdad. Entonces, bueno, esto es lo que nos preocupa, y nos preocupa también la energía eólica por lo mismo, porque tienden a querer estar donde nosotros pescamos y también tiene su efecto para las poblaciones de peces. Y lo que vemos es que estos sectores tienen ciertos inversores detrás, o aparentemente los tienen, y hace que ellos tengan pues autopistas donde nosotros tenemos barreras. Es decir, nosotros que tenemos una tradición de años, de cientos de años en algunos caladeros, tenemos que explicar por qué vamos a pescar allí para que otros pongan un molino sin que tengan que decir nada. Y esto nosotros nos fastidia.
porque creemos que es injusto y creemos que además es posible ponerlos en otro sitio, dar esa energía, pero no evitar que sigamos pescando. Yo a veces lo digo así prosecamente, vamos a tener energía para los microondas, pero no va a haber nada de comida para poner dentro, entonces a ver qué calentamos. Sí, eso dentro de la campaña que había Pesca España, que también está implicado, de subasta sin pescado, que se hizo una ya en Almería. Exactamente. Sí. Bueno, pues han tocado ya tu otro sombrero y tu otra especialidad, la Unión Europea. ¿Cómo ha empezado el año y cómo ha empezado la legislatura en la que teníais bastante esperanza, por lo que me han dicho otros representantes del sector? La seguimos teniendo. Yo creo que ya llevamos unos cuantos comisarios, casi podíamos medir la edad de uno por los comisarios que ha conocido, ¿no? Pero, y todos empiezan muy bien, hay que decirlo así, siempre son maravillosos, hay muchas buenas intenciones y luego pues pasa lo que pasa, que es el proceso legislativo europeo. Bueno, nosotros venimos de un comisario que no ha sido bueno, creemos que no ha sido bueno, creemos que ha vivido también el momento del Timmermans, del Pacto Verde, donde ha habido una autopista sobre esto, parte de lo que decía antes viene de ahí, y él no supo defender su cartera de pesca y le dio todo el peso a su cartera de medio ambiente. Y por eso nosotros pedíamos volver a una situación donde medio ambiente, que es una cartera muy necesaria a la Unión Europea, pero debe ser transversal, estuviese no en manos de alguien que solo gestiona los océanos, porque la tentación de hacer eso es grande. Aparte, curiosamente, la política pesquera es la política común, las políticas comunes de la Unión Europea son políticas muy europeas, es decir, se deciden íntegramente en Bruselas y los Estados solo la aplican, mientras que el medio ambiente no es así, es una política más transversal, donde hay directivas que luego se adaptan a nivel nacional. Entonces la tentación del legislador es decir, bueno, voy a dar muchos ejemplos en pesca, que lo puedo hacer y hay que hacer lo que yo diga, y no tengo que hacer convencer tanto, ¿no? Y eso pasó. Ahora tenemos un comisario solo de pesca, es de Chipre, es un señor que es biólogo, yo creo que tiene un conocimiento ya previo interesante, ha sido ministro de pesca, o sea que también tiene un conocimiento del medio, esto es bueno, porque no tiene que aprenderlo, y tiene muy buena intención, y yo creo que eso está bien. Hemos tenido una primera reunión con él, ha sido muy afable, ha sido muy sincero en cosas que puede hacer y cosas que no, y yo creo que eso es bueno, porque hay que ser realista, y lo que hay que hacer es darle un poquito de tiempo. Yo sé que el tiempo no es algo que nos guste dar en la pesca, pero es así, hay que dar tiempo. Tuvo una entrada muy difícil con el tema del Mediterráneo, creo que lo hizo bastante bien dadas las cartas que tenía y creo que era una faena muy difícil de lidiar, pero salió bastante bien. Veremos cómo se desarrolla este año, veremos si se hacen las políticas necesarias para evitar entrar en la misma encerrona el año que viene, esto es el Mediterráneo. Pero bueno, hay que darle tiempo. Lo interesante va a ser que es un comisario de solo una dirección general, entonces va a estar focalizado única y exclusivamente en pesca y océanos, que eso es lo que es la DG Mare hoy en día. Y hay que ver cómo evoluciona, ¿no? Una cosa que falta, por ejemplo, es quién va a ser el director general. Y eso los comisarios son antes de Navidades, esto suele ser en primavera, o sea que ahora veremos. Y eso tiene mucha influencia, porque en la jerarquía comunitaria el director general es el que maneja día a día de la dirección. Pero bueno, yo creo que sí, que va a ser un buen comisario, creo que va a ser un comisario muy implicado, veremos si no se nos tuerce. Dices que salió bastante bien de la negociación de diciembre en la que el tema conflictivo para España era el arrastre, pero en el Mediterráneo. Uh-huh. Cualquiera que oiga de la opinión pública, porque ya viste la movilización que hubo, y además te quería preguntar, aunque tú eres del Atlántico, claro. Pero ¿por qué dices que salió bastante bien? Vamos a ver, yo soy de los que digo que para saber el final de una negociación hay que saber cómo se empezaba. Y ya sé que empieza a sonar como un ministro en vez de un representante de pesca, pero bueno, para hacer twitters y demás, la realidad está ahí y el enfado es real y hay un problema muy gordo en el Mediterráneo. Y ojo, yo no estoy diciendo que ese problema se haya resuelto, ese problema sigue ahí. También he dicho, veremos lo que pasa este año para evitar entrar en encerrona el año que viene. La realidad es que este señor toma posesión 15 días antes de la negociación de taxicuotas y 15 días no se puede hacer nada. Y que además, yo creo, y lo voy a decir así, con una cierta mala fe de la directora general presente, la señora Bicheva, se habla mucho del comisario, pero habría que hablar más de la directora general, que ha sido un gran problema y ha sido perniciosa para los servicios de la comisión. Ha habido mucha gente que se ha ido por su manera de manejar al personal, que ya no es una cosa que es diferente, pero bueno, eso está ahí. Ellos aprobaron
un planteamiento que es el que se lleva al Consejo de Ministros, y los tiempos burocráticos de la Comisión son muy complejos, pero son muy firmes, una semana antes de que llegase el comisario, cuando ya se sabía quién iba a ser el comisario. Y eso le dejó en una situación jurídica bastante difícil, porque en Bruselas los comisarios no son vicerreyes que puedan hacer lo que quieran, tienen que seguir unos procesos, y cada vez se ve más eso. Y además hay una interacción con el Parlamento, que es el colegislador, y con el propio Consejo, que es el que decide. Entonces es una situación complicada. Esas son las cartas que le habían dado, y yo creo que él consiguió salir de ellas bastante bien. Primero, lo primero que hizo, que es inaudito, es recibir al sector más afectado, que era el español, antes, el día mismo de la... Y eso a mí me parece que le honra, porque eso no lo había hecho ningún comisario. Y lo hizo para dar la cara antes de tomar la decisión. Y también les dijo, lo siento, pero no voy a poder hacer todo lo que queráis. Yo, eso ya, para mí ya me parece que es, por lo menos, es alguien que está no solo tomando decisiones, pero también asumiendo las consecuencias de las mismas antes quienes la van a sufrir. Eso para mí ya le honra. Pero aparte de eso, bueno, el plan de flexibilización es imposible de comprender, es muy complicado, veremos cómo interactúa una condición con la otra, hay que hacer una implementación nacional de ese plan, es muy complicado, el señor Planas tiene un trabajo bastante difícil, pero dio una salida a una situación en la que se entraba donde parecía que no había ninguna. Entonces, por eso digo que creo que dentro de las circunstancias lo hizo relativamente bien. Pero la prueba del algodón es qué pasa 12 meses después. 12 meses después ya es tuyo. O sea, lo que pase dentro de 12 meses, cuando, bueno, ya son menos, ya son 10 casi, cuando lleguemos en diciembre, si entramos a esa negociación de la misma manera, eso ya es suyo, eso ya es de sus servicios, de su gestión, y ahí, bueno, pues igual nos recibirá igual, pero entonces no le diremos, oye, tienes una faena de complicada, y diremos, no has hecho nada. Entonces ahí es donde se verá de verdad. Y es duro decirlo así, pero es que los ciclos de la Unión Europea y en la pesca son anuales, o sea, una vez al año se deciden las cuotas y una vez al año se revisan las cuotas al año siguiente, entonces ese es el tiempo que habrá que ver. Yo creo que hizo todo lo que realmente podía en ese momento, pero no le llega a nada dentro de un año, entonces veremos si el año que viene seguimos igual. Eso es lo que quiero decir. Es complicado, pero también creo que en la pesca tenemos que ser muy realistas. Y tenemos que conocer el medio en el que estamos. Igual que no se sale a la mar sin saber lo que es una tormenta, no se puede salir a Bruselas sin saber lo que es Bruselas. Esto no quiere decir que haya que aceptar lo que se dice. Hay que entender cuál es el medio en el que peleas y cuáles son las cosas. Y también creo que de cara a ese año, nosotros como sector tenemos que ponernos ese enfado, mantenerlo todo el año, para que llegue a algo dentro de un año. O sea, hay que hacer soluciones, hay que hacer proposiciones, hay que hacer propuestas y llegar a esa negociación con cosas claras. Que se ha hecho, pero hay que hacerlo mejor, porque no se nos ha escuchado. Y como está la situación ya volviendo a España, los compañeros arrastreros del Mediterráneo, bueno, ya sé que representas al arrastre, pero pertenece a otro tipo de arrastres del Atlántico. Bueno, pero el Mediterráneo es parte de EFA también, de la Asociación Europea de Arrastre, o sea que también es parte del arrastre, sí. Sí, y como está la situación, como está el plan que ha propuesto el Ministerio y bueno, el propio sector, ¿cómo ves que vaya a pasar el año la flota del Mediterráneo? ¿Va a poder mantener los días? ¿Va a poder mantener la actividad? Bueno, como decía antes, hay muchas dudas en torno a lo que son los días, cómo se van a dar, si van a ser para los operadores concretos que den los pasos que marca el plan o si van a ser para el colectivo, se van a repartir, que esas cosas se están clarificando poco a poco, veremos cómo se interacciona y eso es a lo que refiero, que es un año muy complicado para todos vamos a tener que trabajar y remangarnos. Nosotros también tendremos que llegar con armas muy concretas allí y yo creo que hay situaciones que pueden funcionar y hay otras que no van a ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Quiero decir, este año se dan una serie de preventas de días, o sea, de días que se devuelven si cambias el aparejo. El año que viene no vas a volver a cambiar el aparejo, o sea, ya tendrás el nuevo. Luego también hay situaciones en las que, bueno, es un plan generalizado, ¿no? Un problema generalizado que a veces es una cosa complicada, pero en la mar tú no tienes como en la agricultura, que tienes un campo de trigo y luego otro de maíz. Tienes un campo donde hay trigo, maíz, manzano, 4 olivos y todo mezclado en el mismo campo. Y el tractor a veces tiene que sortear algunas cosas, que serían las áreas protegidas, y otras a veces te va entrando y tienes que decir, uy, pues me ha entrado más maíz del que yo quería. O sea, lo digo así próximamente para que no se haga la pesca. Hablo de las pesquerías mixtas. Y uno de los grandes problemas del Mediterráneo es que se está viendo solo una población, por ejemplo, como la merluza, y no se ve todo el progreso que hacen los demás. Entonces dices, bueno, sí, todo lo demás ha mejorado, pero la merluza no. Entonces vamos a seguir siendo estrictos. Y eso tampoco es realista. Eso no es realista. Porque también habrá que ver si la merluza solo está respondiendo a la actividad pesquera.
porque nosotros vivimos del medio ambiente y hay cosas que están pasando en los mares, yo lo veo en el bacalao, que no tienen que ver con la pesca. Por ejemplo, el bacalao está desapareciendo de sus caladeros tradicionales porque está siguiendo el calentamiento de las aguas. El bacalao, para que entendamos, el pescado no vive en un lugar geográfico como nosotros, vive en una confluencia de situaciones, profundidad, temperatura del agua mayormente. Entonces, si los hielos se van yendo hacia atrás, las temperaturas de las aguas se van subiendo, o sea, las aguas frías cada vez están más al norte, en nuestro hemisferio, más al sur en el de abajo, y el pescado va siguiendo eso. Entonces estamos viendo situaciones donde la merluza en el Mar del Norte está apareciendo en el norte de Escocia, donde no había, y en Noruega, donde no hubo nunca cuota para la merluza, y ahora la están poniendo porque hay demasiada. Entonces, claro, el Mediterráneo tiene un problema, que está cerrado. Entonces los pescados no tienen a dónde irse. Entonces habrá que estudiar muy bien todos esos factores, y habrá que ser muy realista, porque a veces ese es el gran problema de la legislación comunitaria, que nos dice, no, queremos volver a como era todo hace 50 años, y dice, ya, bien, todos nos encantaría... Pero es que eso no es solo el mar, eso es el mar, las emisiones que hay, la salinidad del mar, la composición de los fondos en cuanto a las algas, que eso no es un problema de la pesca, quizás pueda ser solución, etc. Entonces, claro, muchas veces se quieren muchas cosas, pero solo quieres tocar una, que es la fácil, que es la pesca. La fácil digo políticamente. Y claro, así no se puede. Entonces hay que ver las cosas bien, pero para hacer todo eso, no podemos plantearlo todo en la semana de diciembre, habrá que plantearlo antes y empezar a hacer ese debate continuamente, y eso se está haciendo desde el sector. Lo que tenemos es que buscar maneras de que eso resuene más en Bruselas, porque no está llegando. Y también lo de decir así, creo que el Ministerio, espero que haya entendido el desafío, que creo que el señor Planas entiende muy bien los desafíos de Bruselas, extremadamente bien, también ayude a que la voz española del sector llegue allí y no se tome como una serie de señores enfadados, sino como una serie de señores legítimamente enojados con un proceso legislativo y técnico que no tiene sentido. Y lo saben porque son los que viven del mar, los que viven del pescado y los que tienen que sufrir la implementación de eso, ¿no? Y eso a veces en Bruselas es lo que falla, que el funcionario entienda que yo no es que no quiera cumplir la ley, es que a lo mejor la ley que usted me quiere que yo cumpla no tiene sentido porque no me pidió mi opinión para elaborarla antes. Sí, eso es cuando decías que había que verlo de una manera más integral de otros factores, igual a la vez que se está limitando la pesca, habría que pensar en limitar otras actividades o en regular otras actividades. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que tenemos que plantearnos qué queremos, es decir, el mar parece muy grande, pero no es tan grande. No podemos, o sea, una cosa que a veces incluso nos pasa con Bruselas, no, ustedes pueden pescar en otro sitio. Vamos a ver, si yo llevo 50 años, 60 años, 100 años pescando en el mismo sitio, por algo será. Primero, una cosa muy importante, ¿será que no soy tan malo para el medio ambiente si yo durante 100 años vuelvo al mismo sitio a pescar lo mismo y sigo siendo productivo? O sea, eso también hay que reconocerlo. Pero también hay que reconocer que a lo mejor es el peor sitio para poner otra actividad. Es decir, bueno, aquí ya están estos señores, llevan 100 años viniendo aquí, vamos a buscar nosotros en otro sitio. Y tú, pues sí puedes poner otras cosas en otro sitio. ¿Por qué quieren estar los molinos donde estamos? Bueno, nosotros no buscamos pescar en profundidades abismales, esto no abisales, esto no funciona. Entonces, en medio del mar hay zonas, bueno, lo que pasa que yo le digo que a veces mirar el mar es como ver, pues cuando uno va en el avión y ve todo nublado. Y dices, te tienes que imaginar lo que hay debajo, y hay ciudades, hay montañas, pero tú desde arriba te parece todo planito. El mar es igual, y debajo del mar hay muchas cosas, y nosotros buscamos las cordilleras, los picos, o sea, las partes menos profundas, en medio del mar, que las hay. Claro, ahí también es donde es interesante poner un molino, porque es más fácil anclarlo, pero si pones el molino, no puedes pescar. Entonces, hay que tomar decisiones como sociedad. ¿Necesitamos energía? Sí, indudablemente, pero también necesitamos comer. Entonces, una cosa no puede estar emparada con la otra. Lo que tiene que ser claro es que las actividades que tienen 100 años de antigüedad en una zona debieran tener prioridad sobre las nuevas actividades, salvo que éstas demuestren que sea lo contrario, cosa que no se les pide, ¿no? Y ese es el enfrentamiento. Y esto se puede llevar a cualquier sitio. Y esto también pasa con el turismo y pasa con otras muchas actividades que están muy bien, y yo no quiero que nadie deje de vivir de su negocio, pero también volvemos a lo mismo. Tenemos que comer. Y el turismo, además, no debiera estar reñido con la extracción de alimentos del mar, porque muchos turistas vienen precisamente para eso. Entonces sería irónico que viniesen a nuestras costas a comer pescado a 5.000 kilómetros de distancia.
Retomo la esperanza en el comisario y habíamos hablado al principio de la necesidad de, bueno, lo que habéis dicho del sector, la necesidad de reformar la política pesquera común. ¿Ha empezado ya la comisión, las consultas? ¿Ha habido algún pequeño movimiento, aunque sea interno, para esa revisión de la política pesquera? No, hay un gran momento, porque el anterior comisario, irónicamente, después de 5 años decir no hay que tocar ni una coma, su última decisión básicamente fue abrir un proceso de revisión de la comunidad de la Unión Europea, de la política común pesquera, y aquí hay que hacer cábalas traductoras, porque en inglés hay 2 palabras para la palabra revisión en español, y una implica solo verificar y otra implica activamente cambiarlo. Y estamos en la parte de solo verificar. Entonces hay una consulta pública y también privada, es decir, me refiero a una consulta pública que cualquier ciudadano puede participar y dar su opinión sobre la política común pesquera, pero también están los consejos consultivos y las diferentes organizaciones, también las ONGs, dando su visión sobre la misma. Y hay muchas opiniones. Cuando se cierre este proceso de revisión, de verificar, que será más o menos antes del verano, pues con todo eso el comisario y su equipo tendrán que decidir si hacen su labor, que es decir, bueno, hemos llegado a la conclusión de que la ley está desfasada, necesita cambios, y ahí es la Comisión Europea la única que puede hacer una propuesta al Parlamento y al Consejo para cambiar esa ley. Y entonces ya se entra en ese proceso de trílogos y todas esas palabrejos. Pero es la manera de empezar. O dirán, bueno, no queremos que haya que revisarla todo, solo parcialmente, o incluso, como se ha dicho, pues a lo mejor se deja la ley, pero se buscan otros instrumentos jurídicos para afinar ciertos aspectos. Yo creo que hace falta retocar cosas. Yo creo que la última revisión de la PCP fue una buena iniciativa, empezó bien, pero fue muy contaminada, y digo contaminada políticamente al final, con definiciones que no pensaban en cómo se llevaban a cabo. Es muy fácil decir, esto es como cuando éramos pequeños, ¿qué quieres que...? Yo quiero que se acabe el hambre en el mundo, todos queremos eso, pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, en la política común pesquera hay cosas como la obligación de desembarque, que dices, no se debe tirar ningún pescado por la borda, estamos todos de acuerdo. Pero el cómo es la interacción con el sistema de cuotas, con el sistema geográfico, con los desplazamientos de peces que está habiendo, que te entran pescados que ni siquiera están previstos que estuviesen en esa zona, todo eso no está ahí. Y luego se hacen unas flexibilidades muy extrañas, que es cambiar la ley sin cambiarla, y eso no va. Entonces hay que verlo ahí. Yo presido el Consejo de Consultivo de Aguas Lejanas, o sea, de todo lo que es el resto del mundo. La dimensión exterior de la Unión Europea, de la política común pesquera, su primera iteración es la anterior política común pesquera. Se ha aprendido muchísimo porque es la primera iteración. Entonces hay que volver a revisarla. Y ahí sí habría que hacer cambios también. Entonces, bueno, yo espero que la Comisión tome la decisión valiente, que es la de cambiar las cosas, ¿no? Veremos lo que pasa. Veremos si de esa revisión, de revisar papeles, pasamos a la revisión de verdad, que es, vamos a ver cómo lo cambiamos y lo arreglamos. Porque esto de hacer encajes de bolillos y con un poquito de tal, Pepe Goti de Otilio, chaputas a domicilio, que es un poco lo que pasa, tú tuviste una vida también en la administración y sabes de lo que estoy hablando, lo difícil que es a veces cuadrar la imposición de Bruselas con la realidad de implementación de una ley. Pues yo creo que hay que ser sensatos y hacerlo. Y sobre todo, hagamos una cosa. Vamos a decir una cosa de una vez para todas. Aquí todos estamos de acuerdo en los qués, en los objetivos. Todos queremos una pesca sostenible, lo más sostenible que pueda ser. Ya lo es mucho, pero que lo sea más. Todos queremos una pesca que pueda pervivir en el tiempo, que sea sostenible económicamente, y todos queremos un mar sano. Porque sin un mar sano no hay peces y sin peces no hay pescadores. O sea, esto lo queremos todos. Nosotros donde estamos en la discusión no es en eso, es en los cómo llegar a esos caminos. Y yo creo que es muy legítimo que nosotros que vivimos del mar podamos plantear, oiga, usted se está equivocando de camino. Ese camino que usted propone es muy bonito, pero no existe, vamos a hacer este otro. Y eso es lo que es para nosotros muy llamativo, que a nosotros no nos permitan hablar de los cómo. No cuestionamos los qué es. Entonces, si entramos en esta revisión, hagámoslo desde este punto de vista. Aceptemos todos que queremos los mismos objetivos, y que la discusión entre nosotros es para los cómo, para llegar a esos objetivos, pero para llegar todos, y no que no se nos quede la mitad de la flota por el camino y que luego no vuelva, porque pescado hay que comer, y nosotros tenemos también una responsabilidad de sacar el máximo pescado posible. Eso es el MSY famoso, el RMS, es sacar el máximo pescado posible de nuestras aguas, que siga permitiendo la regeneración de los caladeros. Eso es necesario, porque tenemos una población que lo necesita. Una aclaración para nuestros oyentes: RMS, rendimiento máximo sostenible. Otro tema de actualidad, a ver si tienes alguna novedad de Bruselas. Las famosas vedas.
en las 87 zonas del Atlántico, que bueno, que provocaron mucha movilización de todo el Cantábrico español. No sé si tienes alguna novedad de los informes que está preparando la Comisión o del propio recurso que presentó España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No, yo creo que el recurso hace falta que llegue en la resolución de eso. La justicia en Europa también es lenta. Normalmente hay un anuncio un mes antes de que salga, y todavía no ha habido un anuncio, o sea que quiere decir que falta como mínimo un mes y unos días, porque hasta que haga el anuncio no falta un mes. Sería muy interesante que eso saliese porque clarificaría muchas cosas. Luego estamos también esperando los informes del STEF, que es el Comité Económico y Científico de la Unión Europea, que lo que hace es evaluar no solo la parte científico-biológica, basándose en los informes de el ICES, que es el Consejo Internacional de Exploración del Mar, que es muchos científicos que saben mucho hablando de pescado, o sea, y decidiendo cuotas y demás cosas, sino también ver la otra parte que también la mandan los tratados europeos, que es el impacto socioeconómico, es decir, cómo afecta esto a las empresas y al empleo y a la economía en general. Y eso lo llevamos esperando mucho tiempo. Eso se espera que se salga ahora, creo que hay un plenario a final de febrero, si no recuerdo mal, que debería aprobarse ahí, y a partir de ahí se verá. De momento hay un status quo, hay con los criterios anteriores, una propuesta de aumentar las zonas, creo, no recuerdo bien ahora si son a 95, pero algunas crecerían en tamaño, y eso también nos preocupa. Y luego está el problema del palangre, que lo han metido, o sea, para proteger algo de las artes de pesca que tocan el fondo, han metido al palangre porque de vez en cuando, o sea, ha sido una sin razón. Entonces, porque la Unión Europea, cuando sacó esta ley, además lo que decía es que todos nos debíamos hacer palangreros, e irónicamente ahora la flota más afectada por estos cierres, porque no está hecha para ellos, es el palangre, que es quien está teniendo un movimiento pasando del palangre a la volanta, que es contraintuitivo, o sea, solo lo puedes explicar si hay una cosa tan rara como esa ley. Dicho en prosaico, está la cosa complicada. Esto de los cierres básicamente es proteger zonas del mar porque se detecta o se asume o se presume que puede haber ecosistemas vulnerables ahí abajo. Lo que es un ecosistema vulnerable y cómo se detecta y cómo se protege es algo que está cambiando mucho, porque el conocimiento del fondo está cambiando mucho. Como dice un científico de los que trabaja en el ICES, decía, antes tú veías un VM, o sea, un indicador, un coral. Dices, bueno, aquí esto hay que protegerlo porque esto no hay muchos. Ahora ya empiezas a mandar muchas más cámaras submarinas y lo que parecía muy escaso ahora, pues ya no lo es tanto. Entonces, esto no quiere decir que nosotros queramos cargarnos los corales. Lo que queremos decir es que hay que mirar mejor cómo se hacen las cosas porque estamos trabajando mejor con presunciones erróneas. Segundo, lo que hay que hacer es que un plan que fue diseñado única y exclusivamente para proteger ciertas zonas del arrastre, en conjunción con la actividad, y que hay que decirlo, en ese dominio el sistema no ha funcionado tan mal. Sí estamos, a lo mejor, diciendo que en vez de 87 pues deberían ser 60, porque hay zonas en disputa, como las del Golfo de Cádiz, etcétera, pero el sistema básico de cómo una vez que se decide una zona cómo funciona y tal, funciona bastante bien, es una herramienta con la que se puede trabajar. Si la aplicas al palangre es un auténtico desastre, y eso es lo que se ha hecho. Entonces yo creo que el palangre tiene que estar eximido de este cumplimiento, lo habíamos dicho desde el principio, no es una ley hecha para el palangre, es una cabezonería de alguien que ha decidido que esa definición incluya el palangre. Dos, lo que hay que hacer es mejorar los datos que tenemos para que ese sistema, esa herramienta que funciona y que puede ser útil, funcione de verdad. Y tres, excluir las zonas que no debieran estar ahí, que en España nos han tocado muchas, sobre todo en el Cantábrico y sobre todo en el Golfo de Cádiz, ¿no? Y esto pasa pues porque es algo tan ilógico como que, a pesar de que tenemos el mejor sistema europeo de marcación de zonas de ecosistemas vulnerables, de protección de los mismos, en colaboración con el sector y con un mapeado de altísima definición donde está todo perfectamente marcado, pues resulta que la Unión Europea dice que como esos datos no encajan con los de otros, en cuanto al formato, no se pueden tener en cuenta. Y eso es un problema, eso es un proyecto pagado con fondos de la Unión Europea. Y esas son las razones que no podemos entender. O sea, no es mi problema que usted no pueda coger mi ciencia. O sea, busque usted la manera de que mi ciencia, y no es mía, sino la de España, funcione porque es la mejor y que la pueda tener en cuenta. Y eso es un poquito donde estamos. Sí, te quería preguntar también sobre el Brexit. Sí. Se cumplen 5 años y además hay una revisión de ese acuerdo de divorcio. ¿Cómo ha afectado a la flota española y qué os preocupa ahora en esa revisión? Nos preocupa lo mismo que nos preocupó cuando pasó el Brexit, que es el equilibrio de reparto de cuotas.
En el tax y cuotas antiguamente se decidían casi 150 stocks de pescado. Ahora se deciden muchos menos. ¿Por qué? Porque hay 114 de ellos que son conjuntos entre la Unión Europea y el Brexit. Eso se repartió. Es decir, de esto como una extinción de sociedades gananciales cuando hay un divorcio. Igualito. Yo me quedo con esto, te quedas con esto. Pero se repartió no de manera firme y perenne. Se dijo, bueno, esto lo vamos a aplicar 5 años y medio y luego ya veremos. Entonces, si tú intentas cambiar, yo te puedo presionar por otro lado, etcétera. Pero básicamente va a haber una negociación ahora para eso. Y ahí estamos preocupados, porque ya el propio Brexit fue un golpe muy fuerte en unas flotas. Hubo flotas que perdieron mucha cuota injustamente, la bacaladera en Noruega, pero sobre todo los pelágicos y bueno, algunos más. España en esa primera ola no estuvo tan golpeada, que también, que decir que te golpeado que igual te dieron 2 bofetadas en vez de 5, pero te siguen dando dar todos, ¿no? Ahora el problema va a ser las demersales, que es donde no hubo tanta negociación, y ahí es donde España está un poco en el disparadero. Y veremos lo que hace el Reino Unido. Oye, yo estoy más tranquilo teniendo este gobierno que el anterior, porque el anterior era muy populista. Veremos si este gobierno es un poquito serio en los planteamientos, y también nos gusta ver que hay 2 cosas que están pasando. Una, que el Reino Unido está diciendo tenemos que acercarnos más a Europa, esto del Brexit ha sido un desastre, y Europa está contestando estamos de acuerdo, juntémonos, pero nos preocupan 3 cosas. La energía, mucho, las conexiones energéticas, que a ellos también, el movimiento de personas, por lo menos de jóvenes, temas de universidades y demás, eso tal, y la pesca. Entonces de la pesca vuelve a estar en ese aspecto. Entonces, bueno, esperemos que la Unión Europea no solo lo diga, sino que lo haga, porque muchas veces se dice y no se hace. Pero bueno, va a ser una negociación que no tiene por qué ser muy dura y muy complicada si hay sensatez en ambas partes, si partimos de que el equilibrio ya está ahí, y si queremos cambiar muchas cosas, sobre todo los británicos, obtener más en base a unos argumentos como argumentos un poco peregrinos, entonces tendremos un problema grave y habrá más inestabilidad, y eso no es lo que necesitamos ni los unos ni los otros. Y de Noruega te quería preguntar, ¿por qué supone tanto problema la relación que hay ahora mismo en la Unión Europea con Noruega en materia pesquera? Porque hay dificultad ahora. Bueno, pues has hecho las preguntas en el orden adecuado, porque es consecuencia del Brexit. Es decir, todo el problema con el Noruega empieza exactamente las más navidades que se anuncia que se ha cerrado el acuerdo del Brexit. Empieza con la flota bacaladera, con el tema de cuotas que quizás ahora es un poco curioso de complicar, pero sí se podría hacer, pero es más interesante hablar de la generalidad. Y empiezan también, bueno, en Noruega hay unas zonas de aguas comunes, o sea, donde hay flota común en aguas de uno y otro país, y luego también hay intercambio de cuotas anual, que es donde podría terminar lo del Brexit, y cada vez más complicado. ¿Y qué hace Noruega? Noruega ha sido muy agresiva y ha decidido reinterpretar ella los acuerdos que tiene la Unión Europea con el Reino Unido, diciendo eso no estuvo bien acordado, esto debía ser de esta otra manera. Entonces yo no te reconozco esto. Y dice, bueno, oiga, nosotros nos hemos divorciado, usted no se meta, ¿no? Y segundo, hay una ambición muy grande de Noruega de ser la reina del Atlántico Noroeste. Tiene una zona económica exclusiva, desmedida, porque hay ciertas partes que no están reconocidas por todos los países del mundo, o por muy pocos países del mundo, pero que de facto gobierna. Y luego, pues no nos olvidemos que debajo de esas aguas lo que hay es mucho petróleo y muchos minerales. Entonces, y bueno, y también mucha geoestrategia, porque ahí está Rusia, y geopolítica quería decir. Entonces, bueno, Noruega se ha puesto bastante aguerrida en estos temas, y yo creo que la Unión Europea en un principio no respondió bien, fue demasiado simpática. Yo hago la comparación de que Noruega parece a veces Homer Simpson y nosotros parecemos Ned Flanders. Entonces está muy bien, es bueno ser el vecino simpático y bonachón, pero llega un momento que tienes que poner una línea y decir, oiga, hasta aquí. O sea, ustedes son 4 millones de personas, ustedes exportan el 60% de su producción pesquera, ya no hablo de otras cosas, a la Unión Europea, eso supone el 53% del valor de sus exportaciones pesqueras a la Unión Europea, y todo lo que ustedes pescan básicamente lo quieren traer a la Unión Europea, igual que el salmón. Entonces vamos a respetarnos, porque si usted vende todo eso aquí, que son 5 a 6 mil millones de euros al año, nosotros lo que pedimos es poder pescar el 2% de sus pescas. ¿Por qué? Porque hay una flota que pesca ahí y queremos que siga viviendo. Por ejemplo, la portuguesa, ya no hablo de la española. En Portugal la flota bacaladera ha bajado tremendamente, y sin embargo el 60% de las importaciones de bacalao, del mercado de bacalao portugués, que todos sabemos que es bastante grande, ya tiene origen noruego. Entonces hay que equilibrar estas cosas, hay que mantener ciertas cosas, porque
hay una cosa que también es muy importante, y esto los noruegos lo saben, y por eso me enfadan tanto, porque ellos conocen muy bien la pesca, y saben una cosa muy importante. La actividad pesquera, aunque sea remota, es muy importante para fijar población en la periferia, en las costas. Si nosotros quitamos esa actividad, ya no hay una razón de vivir ahí, y eso genera un problema. Ellos lo hacen con el norte de su país, que entiendan que nosotros lo queremos hacer con nuestras costas, y eso es un equilibrio de buen vecinaje. Si no son capaces de ser buenos vecinos, pues habrá que dejarles de prestarles la corta césped. Aparte del bacalao, también afecta a la flota española de la caballa. Sí. Vamos a ver, aquí hay tres grandes problemas. Uno es el bacalao, que es el mar de Barents, que bueno, a mí me toca más de cerca, pero no es, es muy importante, pero más grande es el de la caballa y otros pequeños pelágicos, donde no aceptan el reparto tradicional basado en años y años de historia, y lo que quieren es decir, ya que habéis hecho el Brexit, pues yo quiero más para mí. Y lo que está haciendo es que todo el mundo hace el cinismo de aceptar el TAC, es decir, el máximo de capturas, pero luego no aceptan la porción del reparto, con lo cual si tú sumas lo que todos pescan, en vez de pescar 100%, pescamos 120%. Y esto no lo está haciendo la Unión Europea, lo están haciendo otros, y sobre todo Noruega. Eso sería el segundo problema, y luego hay un problema de las pescas de vecinaje, es decir, démonos cuenta que Noruega, Dinamarca, Suecia y otros países como incluso Holanda y demás pescan en sus aguas desde hace años, y ahí también hay un intercambio de cuotas que ellos están haciendo cada vez más difícil y que hace de facto que algunas flotas tengan su supervivencia muy difícil porque dependen de esas aguas, y eso no es accidental. En Noruega las negociaciones de pesca no las lleva solo el Ministerio, los negociadores son y trabajan para el Ministerio de Asuntos Exteriores y tienen dependencia de este. Por lo tanto, hay una estrategia nacional y eso quiere decir que hay una intencionalidad total y política, y eso es lo que la Unión Europea a lo mejor no se ha dado cuenta. Pues como augurábamos, hay una lista de temas, y incluso este propio podríamos estar horas y horas hablando porque tiene bastante que contar, pero se nos va acabando el tiempo. Lo que pasa es que yo, antes de terminar, y como ya he hecho con otras personas que te han precedido en los podcasts de pesca, voy a terminar con otro ritmo y te voy a hacer un cuestionario pesquero, que me tienes que contestar. Cuestionario llevo haciéndote ya un rato largo, pero esto sería un cuestionario breve, que te voy a pedir que me contestes con una frase, Vale. Con algo corto. Empezamos. ¿A qué o a quién le pondrías una cuota cero? A Timmermans. ¿A quién le darías más días en el mar? A Costas Cádiz, para que lo aprenda y sepa lo que hace. Un menú con productos del mar para un día de felicidad. Hombre, yo tengo que poner el bacalao, pero mi pescado favorito es la caballa, así que una buena caballa a la plancha, y a lo mejor de primero una sopa de pescado pues tipo bullabesa, como hacen en el Mediterráneo francés, para ver si también nos tratan un poquito mejor. Un menú con pescado que sea social y asequible. Pues la caballa es muy asequible, yo creo que hay muchos grandes pescados que lo son, sobre todo los pequeños pelágicos, el jurel y demás, mucho mejores que el salmón y tiene más omega 3. Un pez gordo. Un pez gordo. Bueno, vamos a decir que el señor Planas, ese es muy gordo y dependemos mucho de él. Y si te refieres a un pescado del mar, el más gordo es el atún rojo. Un encuentro memorable en tu trayectoria en defensa de la pesca. Eso es difícil, pero ahí me pillas. Son muchos momentos memorables. Me cuesta elegir. Pues quizás no sabría decirte. Me has pillado ahí. Sigo y te permito volver si quieres. Bueno, pues un momento menor de la pesca, yo diría, pues muchas de las manifestaciones que hemos tenido, pero momentos bonitos ha habido y muchos los hemos vivido en Naciones Unidas con Javier Garat y alguno con Julio Morón también. Esos los llevo muy dentro. ¿Un momento de temporal o de mala mar? Desgraciadamente hay muchos. Yo he tenido un accidente en un buque en el que gestiono y creo que ha sido el momento más duro de mi carrera. No ha habido víctimas y demás, pero es un momento muy duro de gestionar y creo que es algo que quizás no estemos preparados como sector en general sistemáticamente para hacerlo del todo bien que lo necesitamos, como se ha visto en otros casos. ¿Un buen recuerdo de un embarque?
Un buen encuentro, pues mira, recuerdo con mucho cariño las descargas de bacalao que hacía al principio, que eran de salado y duraban una semana, porque se salaba a bordo y el pescado había que sacarlo a mano. Y entonces pasabas una semana viendo salir pescado con la tripulación y el comprador, y aquello pues también se comía bastante bien mientras lo hacías. Y eso es quizás donde yo me enganché de verdad a la pesca. ¿Y un motivo para la esperanza? Pues un motivo para la esperanza es que pescadores somos y en el mar nos encontraremos. Quiero decir, aquí llevamos muchos años, sabemos de temporales, hemos sobrevivido a muchos y yo creo que seguiremos sobreviviendo. Y sobre todo, pues parafraseando a mi amigo Javier, que siempre dice que hay que comer pescado para ser felices, sin pescado no habrá felicidad y el pescado de verdad feliz viene del mar. Pues con ese punto optimista vamos a terminar. Tendría que hacer conclusiones, que son muchas, pero me quedo con un par de frases. Estamos en un gran momento, por el momento político y el momento del año, y a la vez tenemos muchos deberes, el sector tiene muchos deberes, entre ellos el Mediterráneo, que este año parece ser que ha sufrido un poco más la decisión de Bruselas. Iván López, presidente de la Coalición Mundial de Asociaciones Pesqueras, gracias por venir, por compartir con la agencia EFE, con EFE Agro, tu conocimiento sobre la pesca. Ven cuando quieras. Gracias a vosotros, gracias por la labor que hacéis, que informaciones sobre pesca no hay mucha y sobre todo es un placer, ha sido un placer estar aquí y aquí me tenéis cuando queráis. Pues muchas gracias. A vosotros oyentes que habéis llegado hasta aquí, gracias por vuestro tiempo. Podéis estar al tanto de la actualidad en nuestra web efeagro.com o en nuestras redes sociales. Y os invito a escuchar más episodios de nuestro podcast Punto de Encuentro de EFE Agro. Es el lugar de todos.